Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Taxistas preocupados por el alto índice de taxis piratas operando en Aruba. Tenemos todos los detalles sobre la operación del jugador Falcao García. Hoy el dólar tiene una subida referente al peso colombiano después de mayo del 2010. La comunidad colombiana consternada por la posible baja del tigre Falcao García. El árbol de Dividivi es un símbolo nacional que expresa la cultura de la isla. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con noticias locales, ya que el ministro de Transporte, Otmar Oduber, se reunió con un gremio de taxistas quienes alegan que una nueva práctica está poniendo en juego sus ingresos. Se trata de los taxis piratas. Recientemente, el ministro encargado de la cartera de Transporte, Otmar Oduber, tuvo una reunión urgente con algunos taxistas, quienes le comentaron una situación inusual que se está presentando en Aruba, y se trata de los taxis piratas, que son quienes operan sin ningún tipo de documentación ni permisos adecuados para la prestación de estos servicios, y sí están causando problemas a los taxistas que sí cumplen con todos sus papeles. Ellos por su parte le comentaron la preocupación, alegando que ya es hora de poner mano dura a quienes están trabajando de forma ilegal. Entre tanto, el ministro Oduber les aseguró que va a tomar cartas en el asunto y está dispuesto a dar toda su colaboración para darle fin a esta problemática que no solo afecta el bolsillo de los taxistas que sí tienen su documentación y permisos para ejercer estos servicios al día, sino que pone en riesgo la integridad y vida de los pasajeros. Asimismo, se tendrán más reuniones para que este caso sea tratado con total prontitud y de una forma rigurosa. Y claramente esta es una noticia que tiene en vilo a los colombianos y es sobre la situación del astro goleador Falcao García. César Abadía nos tiene el último reporte que emitieron los médicos sobre su salud y su recuperación. Hola, buenas noches. Radamel Falcao García será operado el sábado a las 9 de la mañana, hora de Colombia, en la clínica del Dragón, o conocida también como Espregueira Méndez de Porto. Es una clínica avalada por la FIFA y en la que se han recuperado, entre otros jugadores, Arjen Robben. El médico especialista en rodilla que estará al tanto de la operación es José Carlos Noroña, un galeno, un especialista de la confianza de Radamel Falcao García. Tenemos también que informar, también tenemos que decir que en su cuenta de Twitter Radamel ha posteado un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que tanto compañeros, amigos y gente en general del planeta fútbol, del fútbol, le han enviado a él. Dice que él sigue aferrado a una esperanza, aunque es pequeña, de poder estar en Brasil 2014. Igualmente, el médico de la Selección Colombia, Carlos Ulloa, se está desplazando en estos momentos a territorio europeo para estar al tanto de la operación y también de la recuperación del Tigre de Santa Marta. Este es un informe de César Abadía de Noticias Caracol para la Alianza Informativa Latinoamericana. En Bogotá, un hombre destruyó su vehículo para evitar que le fuera inmovilizado. El hecho ocurrió frente a las instalaciones de policía de tránsito, que grabó en video el acto de intolerancia de esta persona. El video muestra a este hombre cuando comienza a destruir su propio vehículo, luego de que las autoridades de tránsito le notificaran que lo iban a inmovilizar por no tener el seguro obligatorio SOAT ni el certificado técnico mecánico. El conductor quita las puertas, rompe la cojinería, patea las luces y destruye los cables de su viejo Renault 4, que en su momento fue considerado el amigo fiel. Según las autoridades, el chofer dijo no tener dinero para pagar las multas por más de 1 millón de pesos, pero de todas formas deberá afrontar un proceso y cancelar las infracciones, explicó el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez. Y si no la paga, pues entra el trámite de ejecuciones fiscales a través de los bienes que pueda tener esta persona. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, pidió tolerancia a la ciudadanía. Eso no tiene presentación. Yo creo que cuando se infringe una norma hay que tener también, digamos, la cordura. El llamado de las autoridades para los conductores es evitar conductas como esta para no agravar las sanciones.
Una gran cantidad de personas estuvieron presentes el pasado miércoles en la noche en el centro de barrio Playa Pavão para tener una noche de información organizada por el gabinete Mike Eyman II relacionada con el inicio de la construcción de las siguientes fases del Ringweg 3, mejor conocido como Wattibos Boulevard. Una gran parte del público presente a una noche de información en el centro de barrio Playa Pavão eran habitantes de los barrios por donde va a pasar Wattibos Boulevard o Ringweg 3. Allí el ministro de Infraestructura, Veni Finger, dio una amplia explicación de cuáles son los trabajos que se van a llevar a cabo, en qué tiempo se tienen planeado comenzar, cuál será la duración de estos trabajos y cuál es el resultado que se espera al final. El mandatario indicó que es un proyecto importante para el pueblo de Aruba y para nuestro país. El mandatario dio una explicación del proceso inicial de este proyecto. Asimismo, el señor Sefinger explicó la importancia del Ringweg en el marco de la mudanza del muelle, la renovación del Hospital Nuevo y del Green Corridor. En esta exitosa noche, los habitantes tuvieron la oportunidad de expresar sus pensamientos y sugerencias abiertamente relacionadas con el proyecto y su ejecución en general. Y crece el enredo jurídico y político por el mandato del alcalde de Bogotá, Colombia, Gustavo Petro. La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura concedió 300 tutelas a favor de los electores del mandatario y ordenó suspender el fallo de la destitución de la Procuraduría. Este capítulo no termina. Luego de acumular 326 tutelas, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá falló cerca de 300 en favor de varios electores del alcalde Petro. Además, las sentencias suspendieron transitoriamente la determinación de la Procuraduría que el pasado 9 de diciembre destituyó al mandatario por 15 años y, en consecuencia, ordenó suspender de manera transitoria los efectos del fallo sancionatorio dictados por la Procuraduría el 9 de diciembre del 2013 y confirmado el 13 de enero del 2014. Estas decisiones se suman a otras 3 falladas en el mismo sentido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dice el fallo de la Judicatura que se está protegiendo el derecho de los electores a revocar el mandato de los funcionarios elegidos por voto popular, contenido en el artículo 40 de la Constitución. La tutela le pide al alcalde que interponga una acción de nulidad contra la decisión de la Procuraduría ante el Consejo de Estado. De no hacerlo, quedarían vigentes las sanciones de la Procuraduría. En Guatemala, un basurero tiene cansados a los habitantes de esta zona, quienes alegan que ya llevan 3 meses sufriendo los fuertes olores del humo, ya que se está quemando desde este tiempo. Lo peor es que este basurero funciona de una forma clandestina. Esta es la entrada a Ciudad Peronia. Un panorama de contaminación recibe a los vecinos y visitantes del lugar. El color verde de la vegetación es opacado por más basura. Una caída de agua es parte del paisaje, pero no se trata de algún yacimiento. Son aguas negras las que corren por el lugar. A lo lejos se observa una nube de humo. La contaminación es más que evidente. Un pequeño botadero se convirtió en un basurero clandestino que no ha generado más que problemas. Como ustedes pueden observar, este basurero se está incinerando. Lleva así alrededor de 3 o 4 meses, lo que preocupa a los pobladores, ya que la salud de todos ellos corre peligro. Miren los niños, ellos están aquí porque aquí están sus padres trabajando. Ellos están acá porque ¿a dónde pueden ir? Aquí trabajan los papás, los niños tienen que estar acá y si nosotros los grandes sentimos el efecto de esta humazón, de esta contaminación, imagínense los niños. A pocos metros se encuentran algunos locales comerciales y el mercado de Ciudad Peronia. Los vendedores manifiestan que ni los bomberos han podido apagar el fuego del basurero. Atención, que se anunció un cambio de ruta en la parada de San Nicolás para el próximo carnaval. Deben tomar precaución tanto los grupos como las personas que van con sus autos para que estos cambios de vía no los vayan a tomar por sorpresa. Recientemente la presidenta de SAC, Tecla Kelly, dio a conocer un cambio en la ruta del carnaval número 60 en San Nicolás. Esto debido a que anteriormente la cabeza y cola de los grupos participantes al carnaval se encontraron entre sí, generando dificultades para continuar con la parada. La señora Kelly indicó que, pronosticando esto, iniciaron a hacer un plan contingente más temprano para así evitar un caos. La ruta inicia en el mar, yendo hacia la rotonda de FTA. Cabe resaltar que el número de grupos estará marcado en la calle para que, de esta forma, los participantes sepan dónde deben pararse para evitar congestiones. Asimismo, indicó que el primer grupo saldrá desde el mar en dirección hacia Gallo Rojo en San Nicolás hasta llegar a la rotonda del ex Texas.
Una vez lleguen allí, la ruta continúa de una forma normal. Después de allí deberán pasar por detrás de la bomba de gasolina Esovil y después de Macro deben voltear para ir en dirección en Playa. Los automovilistas deben tener precaución para que puedan disfrutar del carnaval y no quedar pegados en el tráfico. Y atención que Estados Unidos podría eliminar la visa para que los uruguayos ingresen al país norteamericano. Esto si Uruguay se moderniza e implementa un chip con la información necesaria en el pasaporte. El programa actual permite el ingreso a Estados Unidos de 38 países y Uruguay podría incorporarse a este listado. La Embajada de Estados Unidos lleva adelante reuniones con autoridades del Ministerio del Interior para concretar algunos ajustes en el pasaporte uruguayo actual. Estados Unidos exige cierto tipo de pasaporte. La embajadora Yulisa Reynoso dijo al semanario Búsqueda que si esto no se da, es difícil que se avance a nivel político. Además, agregó que ellos esperan que el gobierno uruguayo realice la gestión para seguir avanzando porque ya se manifestaron todos los requisitos técnicos necesarios. Uruguay y Chile tienen por ahora la tasa más alta de aprobación de visa en América Latina, con 98%. Sí, nosotros, el Ministerio del Interior está trabajando ya hace bastante tiempo en este tema para ver si podemos llegar a un documento biométrico, ¿verdad? Donde en un chip o en dos chips podamos tener todo lo que es los datos personales de las personas, que eso no sea inviolable, donde se puede incorporar algún dato más, como por ejemplo algún dato vinculado a los temas de salud. Uruguay lo puede hacer, estamos en ese camino y creo que a corto plazo vamos a tener esa posibilidad. Atención que hoy la moneda colombiana, el peso, tuvo una subida comparada con años anteriores en relación al cambio con el dólar. Hoy la tasa representativa del mercado anuncia que un dólar está a 2.005 pesos colombianos. Desde mayo del 2010 no se veía un alza como esta. En la jornada de este viernes, la moneda estadounidense continúa subiendo de precio. Las primeras operaciones de compra y venta se realizaron a 2.005 pesos colombianos, nivel que no se registraba desde hacía más de 3 años. En ese orden de ideas, los colombianos que residen en otros países es el día indicado para enviar sus remesas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El presidente Juan Manuel Santos también se pronuncia sobre la situación de Falcao García. Un italiano que fue adoptado regresa a su patria en busca de su verdadera familia. Aruba se lista para la celebración del Día de Betico.